que el misterio más profundo de nuestra fe es la resurrección de la carne. Porque claro, si el alma sola se salvara, no habría salvación del hombre. Uno se da cuenta que el hombre se salva entero, cada uno en la integridad de su ser, o si no, la salvación es una figura retórica, no tiene sentido. Por eso también el sentido del cristianismo está dirigido concretamente a cada hombre. Él ha venido para cada hombre, muerto y vivo. Y para los que van a venir, para cada uno en particular, porque cada uno comporta un destino personal y una proyección en la eternidad. De manera entonces que para ir ordenando las cosas y no dejarnos llevar un poco por la pasión de lo que vamos desarrollando, digamos así, el hombre hecho a imagen de Dios es un ser intelectual con libre albedrío y dominio de sus actos. El dominio de sus actos, ¿por qué lo tiene el hombre? Por estas dos facultades inmateriales de su alma que son la razón y la voluntad. La razón y la voluntad. Miren la finura incomparable de Aristóteles, que era un filósofo pagano, cuando en la parte tercera de su Tratado del Alma, refiriéndose al alma que piensa y que quiere, dice: el alma cuando piensa y cuando quiere actúa como si fuera un principio separado e impasible. Un principio separado e impasible. Actúa cuando piensa y cuando quiere como si estuviera desprendido del cuerpo, a pesar de que está sustancialmente unida a él, porque el alma que siente con el cuerpo, que vivifica el cuerpo, es la misma alma que piensa y que quiere, y que incluso puede llevar a su cuerpo al sufrimiento y a la muerte voluntariamente, porque el alma, como les recordaba en ese comentario de San Juan de la Cruz, está más unido a lo que ama que al mismo cuerpo que anima. Y esto no es retórica, esto es la realidad concreta, existencial de la condición que el hombre tiene. Lo que pasa es que nos domina la vulgaridad, especialmente en los medios ilustrados, doctorales. Este es un país donde ha disminuido de tal modo, las verdades han disminuido, que se ha cumplido aquella cosa siniestra que en el siglo pasado formularon los liberales laicistas y luego continuaron los reformistas, que es esto que se llamó desaristotelizar la universidad, que es despojar a la mente de la vida natural, que es metafísica, de su actividad más propia y más pura. Y por eso la inteligencia ilustrada y dirigente del país es una inteligencia sin metafísica, irremediablemente vulgar, que en política actúa como simple habilidad y astucia, no como sabiduría y prudencia. Es una inteligencia servil la nuestra, es una inteligencia de vasallos, de lacayos, porque no cultivamos el hábito soberano de la inteligencia, que es el hábito metafísico, el que permite hacer estas distinciones. Entonces, cuando Aristóteles dice el alma actúa como un principio separado e impasible cuando piensa y cuando quiere, está queriendo significar que, si bien la misma alma, unida sustancialmente al cuerpo, que vivifica, que forma, que anima al cuerpo, que siente con el cuerpo y que se mueve con el cuerpo, esa misma alma, cuando piensa, sobrepasa la actividad corporal y produce un acto puramente inmaterial. Por eso puede haber objetividad en el conocimiento. Por eso nosotros podemos entender las cosas por encima de nuestro interés, por encima de la impresión que pueda producirla, por encima del partido que le podamos sacar, podemos verla en ellas mismas. Y a nosotros mismos nos vemos también
según somos y según obramos, porque hay en nosotros una conciencia moral que es una conciencia metafísica que nos da el sentido del bien y del mal. Nosotros cuando obramos mal tenemos conciencia, surge un juez en nosotros como si fuera un alguien, un otro, que actuara por encima nuestro, dentro de nosotros, y que está determinando que hemos obrado bien o que hemos obrado mal. Estos son hechos de experiencia que todo el mundo tiene. Es un hecho realísimo, es un hecho real, profundamente real, yendo a un plano tan manoseado hoy como es el plano de la vida sexual y de la liberación de los instintos. Es evidente que todo hombre que, por ejemplo, realiza su vida sexual prostibulariamente, uniéndose con prostitutas, pongamos por caso o viceversa la mujer, el hombre no puede de ninguna manera sentirse que ese desahogo instintivo lo puede satisfacer de ninguna manera. Le deja una cosa amarga y tremenda, porque en el hombre hay este principio interior, que hasta en los propios enfermos mentales, hasta en los esquizofrénicos, hasta en esas personas que sufren y padecen a veces definitivamente un empañamiento de la conciencia, sin embargo esa conciencia de pronto se libera de la sombra y adquiere una tremenda agudeza y sentido del bien y del mal que obra. En consecuencia, cuando nosotros consideramos a este ser racional y libre, que actúa con conocimiento del fin y con deliberación y elección de los medios, porque tiene dominio de sus actos, estamos sencillamente desplegando el esquema del hombre interior. Como dice Santo Tomás, el alma es el hombre interior, y el hombre interior es esta criatura racional y libre y responsable. En consecuencia, el dominio de sus actos, dice Santo Tomás, el hombre lo tiene por la razón y la voluntad. Son acciones propiamente humanas las que proceden de una voluntad reflexiva, deliberada, de una voluntad reflexiva, deliberada, de una voluntad lúcida. Porque hay otras acciones en nosotros que no son propiamente humanas, como por ejemplo toda la vida vegetativa. La vida vegetativa, crecer, nutrirse, reproducirse en el aspecto ese puramente instintivo, todas esas actividades no son voluntarias, no son propiamente humanas, las tiene el hombre en común con el animal, solo que en el hombre no se pueden realizar como en el animal. Ayer me decía una niña que frecuenta una de estas universidades que existen acá, que se van fundando, como decía un cura de un pago de acá, cercano, dice, las universidades se fundan como los boliches, y es verdad, es verdad. Resulta que decía el profesor de psicología social, le decía que todos los valores son relativos, todos los valores son relativos. Entonces, una niña, un poco desesperada, le dijo, pero señor, entonces también la moral es relativa. La moral es relativa, la moral es subjetiva, la moral es según lo que uno valora. Y entonces el hombre le dijo, dígame señorita, ¿usted saldría desnuda? No, dice, yo no saldría desnuda, porque claro, porque los principios morales que sustenta la sociedad que usted pertenece, lo cual ya es muy relativo decir eso, en fin, prohíben eso. Pero por ejemplo en África, en muchas tribus las mujeres actúan desnudas, se desplazan desnudas, y los hombres también. Entonces, como usted ve, la moral es un asunto que depende de las circunstancias, de los lugares, de los criterios de la valoración. Ahora imagínense ustedes lo que esto significa. Señor, en el hombre puede haber una degradación, la hay,
Y a veces esa degradación oscurece, no ya el orden sobrenatural, el orden natural mismo. Pero qué cosa más natural, más de esa criatura racional y libre que el pudor. El pudor es esa especie de reacción en el hombre contra la desnudez bestial. El hombre no puede soportar, no puede exponer la animalidad de su ser, así desnuda y brutalmente, no. Hasta el hombre en la comida, no hablo ya de otras expresiones de la vida animal, pero cuando come el hombre, ¿por qué necesita comer en compañía y dialogar? Porque tiene que cubrir con espiritualidad la tremenda bestialidad del acto, como cualquiera lo puede documentar viendo una persona comiendo sola. Una cosa bestial, y una fealdad horrible. No es una cosa que a mí se me ocurre, pero ahora que están tan difundidos todos estos comedores al paso, y que la gente está ahí devorando en esa forma, en ese aislamiento de animal, es una cosa terrible, porque lógicamente el pudor es simplemente la presencia de lo espiritual en el animal. Hay una necesidad de cubrir, hay una necesidad de ocultar esa presencia inmediata, esa desnudez inmediata. Y usted cubre con el diálogo, y el diálogo en compañía. Por eso también el buen vino es indispensable para la espiritualidad de la comida. Y nuestro Señor Jesucristo, no se olvide, no solo eligió el vino para hacerse presente realmente al hombre, sino que además el primer milagro fue eso. Esa preferencia por el vino es porque el vino tiene un sentido espiritual de comunicación evidente. En consecuencia, el objeto de la voluntad humana, dice Santo Tomás, es el fin y el bien. Y por lo tanto todas las acciones humanas son por un fin. Son por un fin conocido, asumido por el hombre. En función de ese fin conocido, el hombre delibera y elige los medios, porque la voluntad de elección no se extiende al orden de los fines. Porque el hombre es una naturaleza, y la voluntad, antes de ejercerse como libre albedrío, es un querer que tiende a un fin último, porque es una naturaleza. Si yo tuviera que buscar una imagen para sugerir la situación del hombre, diría: el hombre nace embarcado, esa nave en que nace le ha sido dada en su estructura esencial y en sus disposiciones individuales, disposiciones, aptitudes, talentos, y tiene un puerto. La libertad que el hombre ejercita es la de un piloto que lleva él al puerto, a la nave, eligiendo el camino, en vez de ser llevado a donde tiene que ir. Pero el hombre está encuadrado, está dentro de un orden al cual él pertenece, y su libertad es simplemente el deber que tiene de ir a donde Dios ha dispuesto que debe ir él llevándose a sí mismo, conduciéndose a sí mismo. Eso quiere decir dominio de sus actos. Por eso él está ordenado al fin último, porque él es el que tiene que lúcidamente, conscientemente llevarse hasta allí. Todos los otros seres creados del mundo visible tienen una finalidad relativa, de medio, instrumental, y están en realidad, confluyen todas las criaturas del mundo material hacia el hombre. Así, y el hombre, al moverse hacia Dios o contra Dios, digamos así, también él levanta todo hacia Dios o lo deprime todo, lo aleja todo. Por eso el pecado original no solamente lo deterioró al hombre, deterioró todo.
en el orden natural.